Parte 1. El 15 de julio de 2007 comenzó como cualquier otro sábado de verano en el vecindario de Hillcrest en Boise. Ese tipo de mañana que hacía que los padres se sintieran agradecidos por vivir en Idaho, con el aire fresco de la montaña, llevando el aroma de los pinos, las risas de los niños resonando desde los aspersores del jardín y el tranquilo ritmo de la vida suburbana desarrollándose como debía ser. Emily Carter había terminado su tazón de Lucky Charms, dejando atrás un charco de leche teñida de arco iris que su madre, Sarah, encontraría horas más tarde, intacto y calentándose en la encimera de la cocina, como un monumento a la infancia, interrumpida. La niña de 10 años había estado prácticamente vibrando de emoción desde el amanecer, su bicicleta rosa Huffy adornada con streamers en el manillar y una pequeña campanita que sonaba con cada pedalada, esperaba en el porche, delantero como una fiel compañera. Emily había ganado esta libertad. 2 meses de comportamiento responsable, permaneciendo dentro de los límites preestablecidos que sus padres habían trazado en su tranquila cul-de-sac. 3 bloques al norte hasta el parque, 2 bloques al sur hasta el mercado de la esquina, y nunca cruzar las vías del tren que cortaban su vecindario, como una barrera de acero entre la seguridad y lo desconocido. Sarah Carter observaba desde la ventana de la cocina mientras Emily se ajustaba el casco, el morado con calcomanías de mariposas que había insistido en llevar a pesar del calor veraniego. Incluso a los 10 años, Emily poseía una independencia que tanto impresionaba como aterraba a su madre. Era el tipo de niña que hacía amigos con los vecinos mayores, que recordaba llamar cuando llegaba tarde, que dejaba notas detalladas sobre a dónde iba, pegadas en el refrigerador con imanes de letras del alfabeto. La última nota, escrita con la cuidadosa cursiva de Emily, permaneció allí durante años. Fui a montar en bicicleta con Madison, de vuelta antes del almuerzo. Con amor, M. La mañana transcurrió con dolorosa normalidad. David Carter cortaba el césped, el zumbido mecánico de la cortadora de césped creando una banda sonora de lo que se convertiría en su último día ordinario. Los vecinos saludaban, desde las mangueras de jardín y los columpios de porche. La señora Henderson, de la casa de al lado, gritó que había visto a Emily montando hacia el parque de los veteranos, alrededor de las 10:30, con sus trenzas rubias ondeando detrás de ella como banderas de pura alegría. Todo se sentía tan normal, tan peligrosamente seguro, que más tarde los investigadores lucharían por precisar el momento exacto en que lo normal terminó y comenzó la pesadilla. A mediodía, Sarah comenzó a mirar el reloj con la preocupación casual de cualquier madre que espera a un hijo puntual. Las amigas de Emily empezaron a aparecer en la puerta principal. Primero, Madison Torres, luego, Jessica Walsh, ambas preguntando si Emily podía salir a jugar. Ninguna de las dos la había visto desde la mañana. El primer atisbo de inquietud se asentó en el pecho de Sarah cuando se dio cuenta de que el paseo en bicicleta de Emily, cuidadosamente planeado, había tomado un rumbo distinto al previsto. Llamó a David desde el garaje y juntos comenzaron el suave rastreo por el vecindario que todo padre espera nunca tener que realizar. La bicicleta rosa fue encontrada a las 2:47 p.m., según el informe policial que más tarde se desgastaría de tantas revisiones. El oficial Michael Sullivan, apenas 2 años fuera de la academia, la encontró apoyada contra una hidrante en Maple Street, 3 bloques de la casa, pero en la dirección opuesta al parque. Las ruedas de entrenamiento, que Emily aún necesitaba para equilibrarse, mostraban barro reciente, a pesar del seco clima de julio. La campanita colgaba en silencio, su alegre sonido reemplazado por un ominoso silencio, que parecía tragarse el sonido de la radio de Sullivan, cuando comunicó el hallazgo. No parecía haber nada dañado ni robado. La pequeña mochila de Emily aún colgaba de los manillares, con un cartón de jugo, 2 barras de granola y un pequeño cuaderno donde había estado practicando letras cursivas. La última entrada, escrita esa mañana con tinta morada, simplemente decía: «Hoy será el mejor día de todos». La reconstrucción de los últimos movimientos de Emily Carter se convirtió en un ejercicio de reunir fragmentos de recuerdos de una comunidad que deseaba con desesperación haber prestado más atención. La detective Janet Morrison, recientemente transferida de Portland a la jurisdicción más tranquila de Boise, se encontraba gestionando el tipo de caso que transforma a los investigadores experimentados en extraños obsesivos para sus propias familias. Cada entrevista de testigos, cada revisión de cámaras de seguridad,
Cada pequeño detalle fue examinado con la devastadora conciencia de que en algún lugar de ese caos ordinario de esa mañana de sábado yacía la respuesta a la desaparición de Emily. La señora Rodríguez, atendiendo sus rosales a las 9:00 am, recordaba a Emily saludando mientras pedaleaba, diciendo algo sobre encontrarse con una amiga, pero las palabras se perdieron en la distancia y la brisa de la mañana, dejando solo la imagen de una niña sonriente que parecía encarnar todo lo valioso de la inocencia infantil. A las 9:00 am, según la marca de tiempo de la única cámara de seguridad funcional en la tienda Miller's Corner, Emily apareció brevemente en el encuadre, empujando su bicicleta a través del estacionamiento. El video granuloso la mostraba, mirando por encima de su hombro, como si siguiera a alguien justo fuera del alcance de la cámara, antes de desaparecer nuevamente en el laberinto de calles residenciales. El testimonio más inquietante vino de Marcus Thompson, un joven de 16 años que estaba lavando su auto en el camino de entrada de su familia. Describió haber visto a Emily detenida en la esquina de las calles Maple y Pine, aparentemente conversando con alguien en un sedán oscuro. Marcus no pudo distinguir la matrícula ni el rostro de la persona desde su distancia, pero recordó haberse sentido vagamente incómodo por la duración de la conversación. Una niña de 10 años no debería estar hablando con extraños durante 5 minutos, pensó. Pero la cortesía suburbana y la suposición de que los adultos eran inherentemente confiables lo detuvieron de investigar más. Esa decisión lo perseguiría durante años. La detective Morrison desplegó un mapa detallado sobre la mesa de la sala de conferencias, marcando cada avistamiento confirmado con alfileres rojos que trazaban la ruta de Emily, como una constelación de oportunidades perdidas. El patrón no tenía sentido. Emily se había alejado del Parque de los Veteranos, lejos de la casa de su amiga Madison, lejos de cualquier destino que tuviera sentido lógico para una niña de 10 años en una aventura de sábado. En cambio, se había dirigido hacia la sección más antigua de Boise, donde los lotes vacíos y las propiedades abandonadas creaban bolsas de aislamiento que hicieron que los instintos profesionales de Morrison gritaran advertencias. El domingo por la mañana llegaron los perros de búsqueda, pastores alemanes entrenados para seguir rastros de olor en entornos urbanos. Siguieron la ruta de Emily desde su casa hasta la bicicleta abandonada con una precisión mecánica, pero, más allá de Maple Street, el rastro simplemente desapareció. El oficial Sullivan observaba al perro líder dar vueltas alrededor de la hidrante, gimiendo con la frustración de una criatura cuyo sentido más confiable había sido inexplicablemente cortado. El manejador, un hombre curtido llamado Robert Chen con 20 años de experiencia en búsqueda y rescate, nunca había visto algo como esto. Los rastros de olor no desaparecen así, le dijo a Morrison. Se desvanecen gradualmente o conducen a Pinome 100, algún lugar. No se cortan como si alguien hubiera tirado de un interruptor. Para el lunes, el Departamento de Policía de Boise había establecido un centro de comando en el gimnasio de la comunidad, transformando el espacio donde Emily había asistido a un campamento de baloncesto solo unas semanas antes en el centro neurálgico de la búsqueda más intensiva en la historia del condado. Los voluntarios llegaban en oleadas. Maestros, padres, jubilados, adolescentes, todos desesperados por contribuir a traer a Emily de regreso. Se establecieron cuadrículas de búsqueda y se cubrieron meticulosamente. Se exploraron los desagües. Se registraron los edificios abandonados. Se entrevistó y verificó a cada delincuente sexual registrado en un radio de 50 millas. La respuesta de la comunidad fue inmediata y abrumadora, alimentada por el terrible reconocimiento de que si Emily Carter podía desaparecer simplemente en una perfecta mañana de sábado, entonces la seguridad misma no era más que una ilusión reconfortante. Sarah Carter pasó esas primeras 72 horas en un estado que sus amigos describirían más tarde como una histeria controlada, funcionando a base de café y determinación, mientras secretamente negociaba con cualquier fuerza que pudiera estar escuchando. Si Emily regresaba a casa sana y salva, Sarah nunca más se quejaría de los paseos en bicicleta. Nunca más se preocuparía por las rodillas raspadas, o los zapatos embarrados, o por cualquiera de las pequeñas ansiedades que habían parecido tan importantes solo días antes. El gimnasio de la escuela primaria Roosevelt se transformó de la noche a la mañana en algo que se asemejaba a una operación militar, con mesas plegables cubiertas de mapas topográficos, equipos de comunicación que crujían con conversaciones, por radio,
y el caos controlado de una comunidad que se negaba a aceptar lo impensable. Para la mañana del martes, más de 300 voluntarios se habían registrado para unirse a la búsqueda de Emily Carter, con rostros que mostraban una peculiar mezcla de determinación y temor, que acompaña la peor pesadilla de todo padre hecha realidad. El sheriff Daniel Fraser, un hombre cuya carrera de 30 años había sido principalmente definida por bicicletas robadas y disputas domésticas, se encontró coordinando la mayor operación de búsqueda en la historia registrada del condado de Boise. Fraser había solicitado asistencia a la policía estatal, al equipo de despliegue rápido de secuestros infantiles del FBI, y a todos los recursos disponibles que la burocracia pudiera movilizar, pero la realidad seguía siendo inmutable. Emily Carter había desaparecido en el paisaje de Idaho, tan completamente como si la tierra simplemente se hubiera abierto y la hubiera tragado entera. Los equipos de búsqueda se desplegaron en cuadrículas sistemáticas que se expandían desde Maple Street como ondas de un piedra lanzada en agua tranquila. Los voluntarios, equipados con silbatos, radios y fotos laminadas de Emily, recorrían vecindarios, lotes vacíos, desagües pluviales y los densos bosques de álamos que bordean el río Boise. El calor de julio se había vuelto opresivo, alcanzando temperaturas que hacían que la búsqueda fuera físicamente agotadora, pero nadie se quejaba. En algún lugar, en este laberinto de calles suburbanas y campo salvaje, una niña de 10 años podría estar esperando ser rescatada. David Carter casi no había dormido desde el sábado, sobreviviendo con café y la energía maníaca que el dolor a veces proporciona. Caminaba con el equipo de búsqueda alfa, llamando el nombre de Emily, hasta que su voz se quebró. Luego, continuaba en un susurro ronco que cruzaba los campos vacíos como una oración. Otros padres caminaban a su lado. Hombres que comprendían que la delgada membrana que separaba a sus familias intactas de la pérdida inimaginable podría romperse en cualquier momento. Buscaban con la desesperada eficiencia de quienes sabían que cada hora disminuía la probabilidad estadística de encontrar a Emily con vida, aunque nadie se atrevía a mencionar esta realidad matemática. Sarah Carter permanecía en el centro de comando, atendiendo teléfonos y actualizando bases de datos con la precisión obsesiva de alguien que necesitaba creer que la organización y el esfuerzo podían, de alguna manera, revertir lo imposible. Había creado una línea de tiempo de la mañana de Emily que había sido revisada, corregida y memorizada por cada investigador del caso. Cada llamada telefónica de testigos potenciales se registraba y seguía. Cada pieza de evidencia física se catalogaba y se preservaba. El proceso creó una ilusión de progreso que ayudaba a ocultar la creciente certeza de que estaban buscando algo que quizás ya no existía. La detective Morrison entrevistó a los compañeros de clase de Emily con la delicada atención que la psicología infantil exige, buscando cualquier detalle que pudiera iluminar el último día de Emily. Los niños de 10 años tenían una relación diferente con la verdad. Había aprendido ella. Notaban detalles que los adultos desestimaban y pasaban por alto significados que parecían obvios para los mayores. Jessica Walsh mencionó que Emily había parecido emocionada por algo secreto el viernes, pero no recordaba qué. Madison Torres recordó que Emily hablaba sobre una sorpresa, pero los detalles se disolvían en el terreno poco confiable de la memoria infantil. Cada entrevista añadía fragmentos a un cuadro incompleto que se negaba a resolverse con claridad. Los sabuesos continuaron dando vueltas por Maple Street, sus manejadores cada vez más desconcertados por la abrupta terminación del rastro de olor de Emily. Las unidades K9 de 3 condados confirmaron el mismo resultado imposible. El rastro de Emily Carter simplemente terminó en esa hidrante, como si hubiera sido levantada del suelo y llevada. Surgieron teorías alternativas que fueron investigadas. ¿Se había subido a un vehículo voluntariamente? ¿Había alguien que la había llevado a un coche? ¿Había el calor de julio alterado el rastro de alguna manera que los manejadores experimentados nunca habían encontrado? Cada posibilidad fue explorada con minuciosa exhaustividad, pero el misterio fundamental seguía intacto. Para el jueves, la búsqueda se había expandido para incluir sobrevuelos en helicóptero equipados, con cámaras de imagen térmica capaces de detectar el calor corporal a través de los árboles y las estructuras abandonadas.
El zumbido mecánico de las palas del rotor se convirtió en la banda sonora de la pesadilla veraniega de Boise. Un recordatorio constante de que la esperanza se medía en cuadrados de cuadrícula eliminados sistemáticamente de las posibilidades. Los equipos de noticias locales establecieron su propio centro de comando en el estacionamiento de la escuela, desaparecidos que acompaña a la peor pesadilla de un padre hecha realidad. 3 semanas después de que la bicicleta de Emily Carter fuera encontrada abandonada en Maple Street, la operación de búsqueda se redujo discretamente de respuesta de emergencia a investigación a largo plazo. Una transición que se sintió como ver morir la esperanza en tiempo real. El gimnasio de la escuela primaria Roosevelt volvió a su propósito original, con sillas plegables apiladas contra las paredes que brevemente sirvieron como el centro neurálgico de la movilización desesperada de una comunidad. La detective Morrison heredó un expediente de caso que ya se había engrosado con declaraciones de testigos, informes de búsqueda y análisis forenses que no conducían a ninguna parte. Cada documento un testamento a la aterradora completitud de la desaparición de Emily. La atención mediática, que inicialmente inundó Boise con camiones satelitales y corresponsales nacionales, comenzó a disminuir con la cruel eficiencia del ciclo noticioso. La fotografía de Emily, que había sido destacada prominentemente en programas matutinos de televisión y sitios web de personas desaparecidas, gradualmente se desplazó a espacios más pequeños, compitiendo con tragedias más recientes por la atención pública. La familia Carter se vio navegando por la peculiar aislamiento que acompaña al dolor prolongado, rodeados de amigos y vecinos que querían ayudar, pero no sabían cómo mantener el apoyo para una crisis sin resolución. Sarah Carter regresó al trabajo en la biblioteca pública en septiembre, moviéndose a través de sus rutinas diarias con la precisión mecánica de alguien cuyos recursos emocionales habían sido completamente agotados. Sus compañeros de trabajo la describieron como funcional, pero ausente. Físicamente presente mientras mentalmente atrapada en el bucle interminable de la mañana del sábado 15 de julio. Había reorganizado la habitación de Emily 2 veces, incapaz de decidir si preservarla exactamente como Emily la había dejado honraba su memoria o impedía la aceptación necesaria para sanar. David había retirado silenciosamente el casco de bicicleta del armario del vestíbulo, guardándolo en el garaje donde su presencia no sorprendería a Sarah con un dolor inesperado. Pero los pequeños gestos de acomodación se sentían como traiciones a la realidad de Emily. La detective Morrison heredó otros casos a medida que el otoño avanzaba, pero el expediente de Emily Carter permanecía en su escritorio como una acusación. Había adquirido el hábito de revisar las pruebas cada viernes por la tarde, buscando patrones o conexiones que los análisis previos pudieran haber pasado por alto. Las declaraciones de testigos habían sido contrastadas y verificadas. La evidencia física había sido procesada por el Laboratorio de Crímenes del Estado, con resultados que confirmaban lo que todos ya sabían. Emily había estado montando su bicicleta en Maple Street, y luego simplemente dejó de existir de cualquier manera medible. La investigación había seguido cada pista convencional con meticulosa exhaustividad. Se habían entrevistado, verificado y liberado a los delincuentes sexuales registrados dentro de un radio de 100 millas. Se había revisado el material de seguridad de los negocios de Boise cuadro por cuadro. El historial de computadora de Emily no reveló nada más siniestro que juegos educativos y correos electrónicos a su abuela en Portland. Los registros telefónicos del hogar de los Carter no mostraron llamadas o contactos inusuales. Los registros financieros de la familia no indicaron deudas, amenazas o conexiones que pudieran sugerir un secuestro por rescate. Emily Carter parecía ser exactamente lo que parecía. Una niña de 10 años perfectamente normal, de una familia estable y amorosa, que había encontrado algo extraordinario y maligno una mañana de verano. Los efectos secundarios de la desaparición de Emily transformaron el paisaje social de Boise de maneras tanto sutiles como profundas. Los padres que antes permitían que sus hijos montaran en bicicleta sin supervisión, de repente insistieron en la supervisión constante de un adulto. La tienda de la esquina, donde Emily había sido capturada por última vez en la cámara de seguridad, informó una disminución significativa en el tráfico peatonal de los niños del vecindario. Las escuelas primarias locales implementaron nuevos protocolos de seguridad y comenzaron a organizar seminarios sobre el peligro de los extraños, que dejaban a los niños simultáneamente más cautelosos
y más temerosos del mundo, más allá de sus puertas. El sheriff Fraser se encontró recibiendo llamadas de otras agencias de policía que trataban casos similares, formando parte de una red informal de investigadores que se especializaban en la desgarradora categoría de niños desaparecidos, que simplemente desaparecían. Había aprendido que el caso de Emily era, al mismo tiempo, único y trágicamente común. La completa ausencia de evidencia física, la abrupta terminación de los rastros de olor, la falta de testigos de un secuestro real. Estos casos ocupaban una categoría especial en los archivos de la policía que permanecían permanentemente activos, pero acumulaban polvo gradualmente, se revisaban anualmente, pero nunca se resolvían. Para Navidad, la búsqueda de Emily Carter había evolucionado hacia algo que se asemejaba a un memorial, con voluntarios manteniendo una pequeña vigilia en el Parque de los Veteranos y organizando recaudaciones anuales para grupos de apoyo a niños desaparecidos. La comunidad se había adaptado a su ausencia con la resiliencia que los humanos demuestran ante la pérdida incomprensible, pero adaptación no significaba aceptación. La desaparición de Emily había creado una herida permanente en la conciencia colectiva de Boise. Un recordatorio de que la seguridad era una ilusión y que el mal podía manifestarse a plena luz del día en la mañana más ordinaria de verano. El expediente del caso creció más grueso, pero no se acercó a la resolución. Cada nuevo informe y análisis añadía peso sin proporcionar respuestas. La fiesta de retiro de la detective Morrison en 2015 se sintió más como un velorio que una celebración. El pastel y las serpentinas no pudieron ocultar la conciencia colectiva de que el caso de Emily Carter pasaba a ser manejado por otro investigador. Morrison había cargado con el expediente a través de 3 apartamentos, 2 matrimonios y 8 años de noches de viernes sin dormir. La desaparición sin resolver, convirtiéndose en una característica definitoria de su carrera, como una cicatriz que nunca sanó del todo. Su reemplazo, el detective Kevin Sullivan, sin relación con el oficial de patrullaje que había encontrado la bicicleta de Emily, heredó 47 libras de documentación que representaban todo lo que la policía sabía sobre una niña pequeña que había desaparecido tan completamente como la niebla de la mañana. La vigilia anual en el Parque de los Veteranos se había convertido en una tradición sombría que atraía a menos asistentes cada año. La natural desmemoria pública compitiendo con la determinación de la familia Carter de mantener viva la historia de Emily. Sarah Carter, ahora de 43 años, y con los rasgos demacrados de alguien que nunca había aprendido a dormir en paz de nuevo, continuaba organizando la reunión del 15 de julio con la precisión mecánica de quien realiza un ritual religioso. David había dejado de asistir en 2012, explicándole a Sarah que no podía soportar ver la fotografía de Emily, rodeada de velas y flores que solo resaltaban su ausencia. La investigación había aumentado y disminuido a lo largo de los años, como un organismo vivo, respondiendo a nuevas pistas y callejones sin salida. En 2009, un avistamiento creíble en Portland movilizó recursos durante 6 semanas antes de que pruebas de ADN eliminaran la posibilidad. El descubrimiento en 2011 de ropa infantil en un desierto de Nevada requirió comparaciones de registros dentales que consumieron 3 meses, y finalmente descartaron cualquier conexión con Emily. Cada falsa esperanza había reabierto heridas que nunca sanaron por completo, creando un patrón cíclico de anticipación y devastación que dejó a la familia Carter emocionalmente agotada. El detective Sullivan abordó el caso de Emily con la nueva perspectiva que a veces ilumina detalles pasados por alto, por la familiaridad, pero su optimismo inicial se desvaneció al encontrarse con el mismo muro impenetrable de evidencia perdida que había frustrado a sus predecesores. Digitalizó todo el expediente, creó nuevas bases de datos y aplicó software de perfilado geográfico que había resuelto casos similares en otras jurisdicciones. Pero la desaparición de Emily Carter permaneció obstinadamente resistente a las soluciones tecnológicas. El caso fue presentado en 3 programas de televisión nacionales, generando cientos de pistas que requerían investigación pero nunca produjeron indicios accionables. La comunidad de Boise se había adaptado a la ausencia de Emily de maneras tanto sutiles como profundas, convirtiéndose su desaparición en parte de la mitología local, como una historia de fantasmas que los padres usaban para enseñar a los niños sobre el peligro de los extraños. Los nuevos residentes inevitablemente escuchaban la historia de Emily, generalmente de parte de vecinos de larga data,
que hablaban en tonos bajos sobre la mañana del sábado cuando Boise perdió su inocencia. La escuela primaria Roosevelt había establecido un jardín conmemorativo en honor a Emily, un pequeño espacio con arbustos de mariposas y flores moradas que florecían cada verano alrededor del aniversario de su desaparición. La tecnología había evolucionado drásticamente desde 2007, días de patrullaje en una ciudad tranquila. Sin embargo, lo que encontraron en el sitio de construcción a las 3:42 p.m. no fue un objeto común. El protocolo para descubrimientos inesperados durante los proyectos de construcción estaba bien establecido, pero rara vez se invocaba para algo más significativo que sistemas sépticos antiguos o utilidades olvidadas. El supervisor de Navarro, María González, llegó en minutos para evaluar la situación. Sus 20 años en la construcción le habían enseñado a ser cautelosa cuando se trataba de anomalías que pudieran retrasar un proyecto, o, peor aún, atraer la atención de las autoridades reguladoras. El objeto parcialmente expuesto parecía ser una caja de metal de aproximadamente 2 pies cuadrados, envuelta en lo que parecía ser una lona plástica pesada, que había sido asegurada con varias capas de cinta adhesiva. La llamada al departamento de policía de Boise se registró como una solicitud rutinaria de asistencia con un posible objeto enterrado de origen desconocido. El oficial Bradley Anderson respondió con la casual expectativa de tratar con artículos domésticos desechados o desechos de construcción, el tipo de incidente menor que consumía las patrullas. Pero cuando Anderson y su equipo llegaron al sitio, algo en el aire cambió. A medida que comenzaban a excavar cuidadosamente alrededor del objeto, el sudor les caía de la frente, no por el calor de la tarde, sino por la creciente sensación de que algo mucho más grande estaba por ser descubierto. Navarro, todavía con la máquina apagada, observaba en silencio. La caja, ahora completamente visible, brillaba bajo el sol como si fuera un mensaje del subsuelo, esperando ser desvelado. El equipo utilizó herramientas manuales para cortar la cinta adhesiva y quitar la lona. A medida que se exponía más y más de la caja, la sensación de inquietud se intensificaba. Cuando finalmente la abrieron, los rostros de todos se congelaron en el mismo momento. Dentro de la caja, envuelto en más capas de plástico, había algo que nunca deberían haber encontrado. Un conjunto de objetos personales que de alguna manera tenían la desgarradora familiaridad de lo que se había perdido en Boise años 200 antes. Una pieza crucial del rompecabezas de Emily Carter finalmente había sido encontrada. ¿Pero sería esta la pista que llevaría a la resolución, o simplemente una nueva capa de misterio que añadiría más preguntas? El caso, que hasta entonces había sido una sombra persistente en la comunidad, se estaba acercando a algo inesperado. El miedo y la esperanza luchaban por igual, mientras que las primeras piezas de evidencia comenzaban a caer en su lugar. Detenerse en seco por un momento. Dentro del contenedor, cuidadosamente envueltos en capas de plástico y cinta adhesiva, había una serie de objetos que enviaron un escalofrío por la espina dorsal de todos los presentes. No eran fotos familiares, ni documentos personales, como había considerado la detective Sullivan. Lo que se encontró dentro del contenedor era mucho más oscuro, mucho más macabro. El primer objeto que emergió fue un viejo vestido infantil, de esos que uno podría haber visto en las fotos de una niña pequeña, pero ahora su color había sido lavado por el tiempo y el polvo del suelo. Al lado, una muñeca rota, con el rostro deteriorado por la humedad y el paso de los años. Sin embargo, lo que realmente marcó la diferencia fueron los objetos más pequeños, cuidadosamente almacenados en una bolsa que parecía estar fuera de lugar en su crudeza. Una serie de joyas pequeñas, como si alguien hubiera guardado lo más valioso para evitar que fuera descubierto. Entre ellos, un collar de oro, oxidado pero aún reconocible, que tenía grabado un nombre. El corazón de Sullivan latió con fuerza al observar estos detalles. Cada artículo parecía conectado a una historia mucho más grande, una historia que, por fin, podría estar acercándose a su resolución. La imagen de Emily Carter comenzó a formarse en la mente de Sullivan, no solo como la niña desaparecida que todos recordaban, sino como alguien cuya vida había sido arrebatada por algo mucho más siniestro. El contenido del contenedor parecía confirmar que su desaparición no había sido un simple accidente, sino parte de una historia que alguien había hecho todo lo posible por ocultar. El equipo de forenses, que había estado trabajando sin descanso, observó con la misma mezcla de ansiedad y anticipación.
Cada paso en la apertura del contenedor, cada nuevo artículo, era una revelación inquietante. Las preguntas que había quedado sin respuesta durante años, ahora parecían estar al alcance de la mano. ¿Qué conexión tenían estos objetos con Emily? ¿Quién los había enterrado allí, con tanta precisión, con tanto esfuerzo? Dr. Patricia Hoffman, la examinadora forense principal, tomó nota de cada detalle mientras sus manos cuidadosamente manipulaban los objetos. Mientras fotografiaba el collar y la muñeca rota, una sombra de comprensión comenzó a cruzar su rostro. El temor que había sentido al principio no era infundado. Había algo más en este contenedor que el simple contenido de una caja olvidada. Había algo siniestro. A medida que el equipo continuaba su trabajo, la tensión aumentaba. Cada segundo que pasaba, la sensación de que se estaban acercando a una verdad espantosa crecía. Sullivan no podía evitar pensar en las horas que se deslizaban hacia la oscuridad, en la duda de si lo que encontraban sería suficiente para dar respuestas, o si por el contrario, solo abrirían una puerta aún más aterradora. Cuando el último objeto fue removido con cuidado, la respuesta parecía estar al alcance. Pero solo cuando se cerró el contenedor y los forenses comenzaban a realizar el análisis completo de los hallazgos, se dio cuenta de que el caso no estaba cerrado aún. El contenedor era solo el principio de una cadena de eventos que aún estaban por descubrirse. Los próximos días traerían respuestas, pero también más preguntas. Y, por fin, el destino de Emily Carter comenzaría a tomar forma, bajo la mirada del mundo entero. La doctora Hoffman retrocedió involuntariamente antes de que su entrenamiento profesional retomara el control. Dentro del contenedor, envuelto en capas adicionales de plástico y preservado con el cuidado obsesivo de alguien que entendía el valor de la documentación, había 43 fotografías Polaroid que capturaban imágenes que ningún ser humano debería haber tenido que presenciar. La tecnología de la cámara instantánea, primitiva según los estándares de 2019, había preservado colores y detalles con la claridad implacable que solo la película podía proporcionar, creando un registro de los eventos que la mejora digital revelaría más tarde en devastador detalle. Emily Carter miraba desde las fotografías con unos ojos que reflejaban terror, confusión y la desesperada esperanza de que alguien la rescatara de la pesadilla en la que se había encontrado aquella mañana de julio, 12 años antes. Las imágenes estaban dispuestas cronológicamente, lo que la doctora Hoffman fue dándose cuenta con creciente horror, documentando una progresión de eventos que comenzaba con Emily apareciendo asustada pero ilesa, y concluía con fotografías que sugerían lo impensable. La parte clínica de la mente de la doctora Hoffman anotó la técnica fotográfica, la iluminación constante, la cuidadosa composición que indicaba que alguien había tomado el tiempo necesario para documentar sus crímenes con precisión artística. El detective Sullivan se encontró mirando las imágenes de la niña cuya desaparición había definido su carrera. El rostro de Emily, congelado en momentos de miedo que ningún niño de 10 años debería haber experimentado. Las fotografías respondieron a la pregunta que había atormentado a Boyce durante 12 años. Emily Carter estaba muerta. Había estado muerta desde poco después de que su bicicleta fuera encontrada en Maple Street. Pero también crearon nuevas preguntas, que parecían aún más perturbadoras. ¿Quién había tomado estas fotografías? ¿Dónde había estado Emily retenida? ¿Cuánto tiempo había sobrevivido? Cada imagen era un fragmento de una pesadilla, que alguien había documentado con cuidado meticuloso. Los detalles del fondo en las fotografías serían cruciales para la investigación, explicó la doctora Hoffman a Sullivan, mientras comenzaban el proceso de catalogar la evidencia que eventualmente resolvería el caso de Emily, mientras simultáneamente destruía cualquier inocencia restante que Boyce pudiera haber conservado. Visibles en varias imágenes había características arquitectónicas distintivas, piezas de mobiliario y objetos personales que podrían permitir a los investigadores identificar el lugar donde Emily había estado retenida. Las fotografías también revelaron la presencia de otros objetos personales. Ropa de niños que no pertenecía a Emily, juguetes y libros que sugerían que este no era un incidente aislado. El análisis de la doctora Hoffman reveló que las fotografías habían sido tomadas con una cámara Polaroid fabricada entre 2005 y 2008, con el film de la película fechado aproximadamente en 2007, según el análisis químico de los agentes de revelado.
La persona que había tomado estas fotografías entendía la preservación de evidencia, envolviendo cada imagen en papel libre de ácido y almacenándolas en condiciones que evitaran su deterioro. Esto no era el trabajo de un depredador impulsivo, se dio cuenta la doctora Hoffman con creciente temor, sino de alguien que planeó meticulosamente y que tenía la intención de preservar su documentación para futuras visualizaciones. El aspecto más perturbador de la evidencia fotográfica no era solo lo que revelaba sobre las últimas horas de Emily, sino lo que sugería sobre la persona que había tomado tal cuidado en documentar y preservar imágenes de una crueldad inimaginable. Las fotografías representaban trofeos, recuerdos de crímenes que alguien había cometido con la confiada expectativa de que nunca serían descubiertos ni procesados. La mejora de las 43 fotografías Polaroid de 12 años requería una tecnología que no existía cuando Emily Carter desapareció. Software de análisis digital capaz de extraer detalles de imágenes analógicas con una precisión que rozaba lo milagroso. La especialista en evidencia digital del FBI, Rebecca Martínez, llegó a Boise 3 días después del descubrimiento del contenedor, llevando consigo equipos que podían aislar elementos del fondo, mejorar sombras y revelar información que el fotógrafo original nunca había intentado preservar. Cada fotografía fue escaneada a máxima resolución, creando archivos digitales que podían ser manipulados sin dañar la evidencia original. El avance llegó con la fotografía No tomen espera. La imagen número 17, que Martínez había mejorado para examinar lo que parecía ser un texto visible en un calendario colgado en el fondo, reveló no solo las fechas del calendario, sino también anotaciones manuscritas que incluían lo que parecía ser un horario de trabajo. Más significativamente, el calendario estaba abierto en julio de 2007, confirmando la línea de tiempo que los investigadores sospechaban, pero proporcionando la primera evidencia concreta de cuándo Emily había sido fotografiada. El diseño distintivo del calendario, con fotografías de la fauna de Idaho, había sido vendido exclusivamente a través de una empresa regional de impresión que mantenía registros de la distribución al por menor. El análisis de Martínez de las características arquitectónicas visibles en las fotografías reveló detalles que resultarían cruciales para identificar la escena del crimen. El revestimiento de madera distintivo, la configuración inusual de las ventanas y lo que parecía ser un piso original de madera sugirieron una casa construida durante una era específica, probablemente entre 1940 y 1960, según los detalles de construcción visibles en las imágenes mejoradas. Más importante aún, una fotografía mostraba claramente una porción de una factura de servicios públicos o documento similar, que estaba sobre una mesa, con la dirección parcialmente visible. Cuando se sometió a una mejora digital extrema y ajuste de contraste, el detective Sullivan se encontró mirando las pantallas de la computadora que revelaban horrores en alta definición, cada píxel potencialmente conteniendo la información que finalmente resolvería la desaparición de Emily Carter. Las imágenes mejoradas mostraban a Emily en lo que parecía ser un sótano o una habitación en el nivel inferior, con la altura del techo y la colocación de las ventanas sugiriendo una propiedad residencial en lugar de un edificio comercial. Los muebles visibles en varias fotografías incluían artículos que parecían ser de diferentes décadas, lo que sugería ya sea una residencia a largo plazo o alguien que coleccionaba piezas vintage. El avance más significativo llegó cuando Martínez notó un reflejo en un espejo que aparecía en el fondo de la fotografía número 29. El reflejo, invisible a la observación casual, pero claramente revelado a través de la mejora digital, mostraba una parte del fotógrafo, específicamente la mano de un hombre que llevaba lo que parecía ser un anillo o reloj distintivo. Más importante aún, el reflejo también capturaba una pequeña porción de la habitación no visible en la imagen principal, incluyendo lo que parecía ser un área de banco de trabajo o escritorio con herramientas y objetos personales que podrían ayudar a identificar al perpetrador. Martínez pasó 18 horas analizando el reflejo mejorado, utilizando software especializado para corregir el ángulo del espejo y extraer el máximo detalle de lo que equivalía a píxeles dentro de píxeles. El resultado fue una imagen parcial de alguien que parecía llevar una camisa o uniforme de trabajador de mantenimiento, con el patrón de la tela y esquema de colores, sugiriendo empleo institucional, en lugar de trabajo del sector privado. El reflejo también reveló lo que parecía ser una placa o tarjeta de identificación colgada de un cordón,
aunque el texto seguía siendo demasiado pequeño para leerlo, incluso con la mejora máxima. El análisis geográfico de los detalles de fondo llevó a los investigadores a centrarse en una área específica de Boise, donde se habían construido casas con las características arquitectónicas coincidentes durante el período objetivo. El fragmento de la factura de servicios públicos, cuando fue mejorado y analizado por expertos en documentos, reveló información parcial de la dirección que redujo la búsqueda a un radio de 6 bloques en la sección más antigua de la ciudad. Los registros de propiedad de 2007 indicaron 47 casas en esa área que coincidían con las características de construcción visibles en las fotografías, un número manejable para una investigación sistemática. El detective Sullivan se dio cuenta de que el asesino de Emily Carter había estado escondido a plena vista durante 12 años, probablemente continuando viviendo y trabajando en Boise mientras los investigadores buscaban a un fantasma que tal vez había pasado por la ciudad y desaparecido. La evidencia fotográfica sugería a alguien con conocimiento local, acceso a una residencia privada y la confianza que viene de creer que nunca serás atrapado. Las imágenes mejoradas revelaron no solo la ubicación de las últimas horas de Emily, sino también la naturaleza meticulosa de alguien que había planeado estos crímenes con una precisión aterradora. El análisis digital había transformado 43 viejas fotografías en un mapa que conducía directamente al asesino de Emily. Cada detalle mejorado acercaba a los investigadores a una confrontación que había estado esperando durante 12 años. Estaba al borde de la revelación que cambiaría todo. La intersección de los registros laborales con la evidencia fotográfica mejorada llevó al detective Sullivan a una revelación que perseguiría a todos los involucrados en el caso de Emily Carter durante el resto de sus carreras. El uniforme de trabajador de mantenimiento visible en el reflejo mejorado, combinado con el análisis geográfico de la ubicación de la escena del crimen, orientó a los investigadores hacia la base de datos de empleo del Distrito Escolar de 1960, Boise de 2007. Entre los 47 empleados actuales y antiguos que tenían acceso al vecindario objetivo, estaba Thomas Weber, un trabajador de mantenimiento y conserje de 54 años que había trabajado para el distrito durante 15 años y vivía a solo 6 bloques de donde parecían haber sido tomadas las fotografías. El expediente personal de Weber pintaba el retrato de un empleado modelo, alguien que había recibido elogios por su ética de trabajo y se había ofrecido voluntario para turnos extra que lo ponían en contacto con niños de todo el sistema escolar. Su verificación de antecedentes de 2003 no reveló antecedentes penales, ni banderas rojas, nada que hubiera impedido que trabajara en un entorno donde tenía acceso diario a cientos de niños. El Thomas Weber que existía en los registros oficiales era invisible de la manera más peligrosa posible. Un depredador que había aprendido a integrarse perfectamente en el paisaje institucional en el que los padres confiaban para mantener seguros a sus hijos. La vigilancia de Sullivan sobre Weber comenzó el 3 de abril de 2019, con la clase de observación meticulosa que los casos importantes demandan. Weber vivía solo en una modesta casa estilo rancho en Elm Street, una propiedad que coincidía perfectamente con los detalles arquitectónicos visibles en las fotografías de Emily. Su rutina diaria era monótona y regular. Salía para ir al trabajo a las 6:00 am y regresaba a casa a las 4:15 p.m. Rara vez salía por la noche, excepto para hacer la compra los sábados. Los vecinos lo describían como tranquilo, servicial, alguien que despejaba la entrada de la señora Patterson en invierno y nunca causaba problemas que atrajeran la atención. La orden de registro para la residencia de Weber fue firmada por la jueza Margaret Thompson el 8 de abril, basada en la evidencia fotográfica que colocaba a Emily Carter en lo que parecía ser el sótano de Weber en julio de 2007. La orden también cubría la ubicación actual de empleo de Weber en la escuela primaria Roosevelt, la misma escuela a la que Emily había asistido, y donde se había establecido un jardín conmemorativo en su honor. La ironía era devastadora. El asesino de Emily había estado trabajando durante 12 años en la escuela, donde se suponía que su memoria sería preservada, manteniendo el edificio donde sus compañeros de clase habían llorado su pérdida. Weber estaba trabajando cuando los equipos de búsqueda llegaron a su casa, instalando nuevos pisos en un aula donde los niños de 10 años aprendían a leer y escribir, ajeno al hecho de que su doble vida cuidadosamente construida se desmoronaba a su alrededor.
El detective Sullivan lideró el equipo que descendió al sótano de Weber, un espacio que había sido renovado desde 2007 pero que aún contenía el distintivo revestimiento de madera y la configuración de ventanas que aparecían en las fotografías de Emily. El sótano actual parecía lo suficientemente inocente. Un área de taller, decoraciones navideñas, las posesiones acumuladas de alguien que había vivido en la misma casa durante 2 décadas. Pero los equipos forenses entrenados para encontrar evidencia que la mayoría de la gente pasaría por alto, descubrieron rastros de la presencia de Emily que Weber no había podido borrar completamente. Las pruebas de luminol revelaron patrones de salpicaduras de sangre que habían sido pintados pero no eliminados. Las muestras de cabello recuperadas de huecos en las tablas del suelo más tarde proporcionarían coincidencias de ADN con Emily Carter. Lo más condenatorio de todo fue que, oculto detrás de una pared falsa que Weber había construido después del asesinato de Emily, los investigadores encontraron más evidencia fotográfica, equipo informático y objetos personales que pertenecían a Emily y al menos a otros 3 niños, cuyas desapariciones nunca se habían vinculado a Weber. La detención ocurrió en la escuela primaria Roosevelt a las 2:47 p.m., durante el cambio de turno de la tarde, cuando Weber normalmente limpiaba las aulas que serían ocupadas por los niños a la mañana siguiente. El detective Sullivan, Ross de trabajo sintieron que su confianza en la seguridad de la comunidad había sido devastada. El arresto de Thomas Weber y su posterior confesión sacudieron profundamente a Boise, dejando una cicatriz emocional que se sentía en cada rincón de la ciudad. La comunidad, que durante años había confiado en él como alguien que mantenía la escuela y protegía a sus hijos, ahora enfrentaba la brutal realidad de que el monstruo que les había robado su inocencia había estado entre ellos todo el tiempo. Weber insistió en que la detención fuera hecha personalmente, sintiendo que Emily Carter merecía ver a su asesino enfrentar la justicia, entregada por alguien que había llevado su caso durante 8 años. Weber no ofreció resistencia, mostrando la misma actitud tranquila que le había permitido ocultarse entre personas inocentes durante décadas. Sus únicas palabras durante el arresto fueron una solicitud para llamar a su abogado, pronunciadas en el mismo tono calmado que probablemente había tranquilizado a Emily Carter 12 años antes. La imagen de Thomas Weber siendo llevado esposado mientras los niños miraban desde las ventanas de las aulas creó una imagen que definiría la memoria colectiva de Boise sobre el caso de Emily. Aquí estaba el monstruo que les había robado, su inocencia, disfrazado de alguien que se suponía debía protegerlos. La confesión de Thomas Weber no llegó a través de un interrogatorio dramático, sino mediante la aplicación paciente de una abrumadora cantidad de evidencia que hizo imposible cualquier intento de negarlo. Frente a la documentación fotográfica de sus crímenes, pruebas de ADN que colocaban a Emily Carter en su sótano, y análisis forenses que lo vinculaban a al menos otros 4 asesinatos de niños en Idaho y Oregon, la fachada cuidadosamente construida de Weber finalmente se desplomó durante su tercera entrevista con el detective Sullivan. La confesión, entregada en el mismo tono monótono que había caracterizado toda su interacción con la policía, reveló horrores que superaron incluso las peores expectativas del investigador. Emily Carter no había muerto rápidamente, admitió. Weber, con la indiferencia clínica de alguien que describe un proceso mecánico en lugar de la tortura y el asesinato de una niña de 10 años. Ella había estado retenida en su sótano durante 6 días, durante los cuales Weber la había fotografiado meticulosamente mientras realizaba lo que él describió como experimentos, que los investigadores comprendieron que eran torturas sistemáticas diseñadas para producir el máximo terror y sufrimiento. Weber había ido a trabajar cada día en la escuela primaria Roosevelt, manteniendo su rutina habitual, mientras Emily permanecía prisionera en su sótano, pidiendo ayuda, que nunca llegaría. Los detalles de los últimos días de Emily, extraídos tras horas de cuidadosos interrogatorios que pusieron a prueba los límites emocionales de los investigadores experimentados, revelaron un nivel de crueldad calculada que transformó a todos los que escucharon la confesión de Weber. Emily había sido secuestrada mientras montaba su bicicleta por alguien a quien reconocía y confiaba. Weber explicó que la había convencido de que sus padres le habían pedido que la recogiera, explotando la confianza natural que los niños depositan en los empleados escolares. La conversación que Marcus Thompson había presenciado desde 1900, su entrada de coche había sido Weber, persuadiendo a Emily para que subiera a su coche, creyendo que la llevaban a casa de manera segura.
La confesión de Weber también reveló la existencia de otras víctimas. Niños cuyas desapariciones se habían atribuido a fugas o disputas de custodia, pero que en realidad habían muerto en el mismo sótano donde Emily pasó sus últimos días. Jennifer Martínez, de 9 años, desaparecida de Portland en 2005. Michael Thompson, de 8 años, desaparecido de Kirkland en 2008. Ashley Rodríguez, de 10 años, desaparecida de Spokane en 2011. Cada caso había sido investigado por diferentes jurisdicciones, lo que impidió el reconocimiento del patrón que podría haber vinculado a Weber con una matanza en varios estados que había continuado durante casi una década. El detective Sullivan se encontró documentando confesiones de crímenes que requerirían años para investigarse por completo. Cada admisión abría nuevos casos, mientras proporcionaba cierre a familias que habían pasado años preguntándose qué había sucedido con sus hijos. El enfoque meticuloso de Weber hacia los asesinatos había incluido la documentación cuidadosa de cada víctima, fotografías y objetos personales almacenados en compartimentos secretos en toda su casa, que los investigadores continuaron descubriendo semanas después de su arresto. El alcance de los crímenes de Weber sugería un nivel de planificación y organización que contradecía todas las suposiciones sobre cómo operan los depredadores de niños. El impacto del arresto y la confesión de Weber se extendió por Boise con la fuerza de un terremoto, destruyendo las suposiciones sobre seguridad, confianza y la posibilidad de que el mal pudiera esconderse detrás del exterior más mundano. Los padres que habían enviado a sus hijos a la escuela primaria Roosevelt durante los 15 años de trabajo de Weber luchaban con la realización de que sus hijos e hijas habían estado en contacto diario con alguien que, al mismo tiempo, estaba asesinando a los hijos de otras personas. El distrito escolar implementó nuevos procedimientos de verificación de antecedentes y protocolos de evaluación psicológica. Pero el daño a la confianza institucional fue permanente y profundo. Sarah Carter asistió todos los días al juicio de Weber, sentándose en la primera fila con las fotografías de Emily que se habían mostrado en los servicios conmemorativos durante 12 años. La mujer que había organizado las búsquedas y mantenido la esperanza a lo largo de una década de incertidumbre, se encontró cara a cara con la persona que le había robado la vida de su hija, escuchando confesiones que proporcionaban respuestas que ella había deseado desesperadamente, pero detalles horribles que jamás había imaginado. David Carter voló desde Portland para la sentencia, la primera vez que la pareja divorciada estuvo en la misma habitación desde 2016, unida por un dolor que, aunque resuelto, se había hecho infinitamente peor al conocer finalmente la verdad. Weber recibió una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, una sentencia que se sentía tanto completamente inadecuada como la máxima que la justicia humana podía proporcionar para crímenes que excedían la capacidad de los sistemas legales para abordarlos adecuadamente. Emily Carter finalmente regresaba a casa, se dio cuenta el detective Sullivan, mientras veía a Weber desaparecer en el vehículo de transporte hacia la prisión, pero regresaba como evidencia y testimonio, en lugar de la niña vibrante que montó su bicicleta en una perfecta mañana de verano, 12 años antes. Si este caso te ha afectado tan profundamente como ha afectado a todos los involucrados en traer a Emily Carter de regreso a casa, te animamos a compartir tus pensamientos sobre cómo las comunidades pueden proteger mejor a sus niños y apoyar a las familias que enfrentan una pérdida inimaginable.